normalmente, en la gran mayoría de los casos, se trata de nódulos benignos. El gran punto para nosotros es poder diferenciar esos pequeños nódulos sospechosos desde la radiología para poder darle o sugerirle al colega cómo continuar el algoritmo diagnóstico y no pasar al otro extremo de mandar a tomografiar cada 3 meses a todo el mundo, que es lo que muchas veces pasa, y que tampoco se nos pase un cáncer de pulmón. Y tampoco me importa mucho que ustedes tengan recontra claro que lo vamos a ver igual acá, cada cuánto se repite la tomografía según lo que encuentro. Me interesa más que ustedes reconozcan y describan signos radiológicos de un nódulo, porque eso es lo que va a decir según qué tipo de calcificación tiene, si tiene grasa, si es mixto, si es sólido. Con todo eso uno puede sugerir cuándo repetir una tomografía o si no hace falta, o si directamente tiene que ir a una punción. ¿Sí? Entonces, que reconozcan el algoritmo de seguimiento de no pulmonar solitario es más para el neumonólogo, para el clínico, que él sí tiene que saber qué hacer. Lo que no me gustan a mí son las tomografías que dicen nódulo de 5 milímetros en el segmento lateral del lóbulo medio y no dicen nada más. Eso me parece un desastre. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos ser descriptólogos. El rol del radiólogo es caracterizar al nódulo. Así como también a veces hay nódulos que son categóricamente granulomas, como puntito calcificado, y le ponen nodulillo pulmonar y nada más. Entonces, Mosquera Rentería, vení un cachetito. Suerte. Hola, siempre está bueno hacer una introducción porque el que no llegó no se perdió nada. Te decía eso, que cuando uno ya tiene años informando y ve un nódulo que característicamente es benigno, pónganle el nombre. Si, digamos, si algo tiene cola, oreja y ladra, es un perro primero. Podría que no sea así, le ponen congreso a ver que, uy, mirá, la adenocarcinoma que encontré. Pero usted tiene un nódulo que tiene grasa, calcio, es una martoma, díganlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un nódulo que no requiere seguimiento. Me estoy adelantando, pero a modo de introducción de cuál es el objetivo de la clase. ¿Sí? Vamos a definirlo al nódulo pulmonar solitario como una lesión única, redondeada o ovalada. El diámetro tiene que ser menor a 3 centímetros. Cuando un nódulo mide más de 4 se llama masa, ya no más nódulo. ¿Sí? Cuando mide más de 1 centímetro le decimos nodulillo. Algunos lo llaman nódulo igual, pero estrictamente hablando, el nodulillo sería aquel nódulo menor al centímetro, el nódulo es aquel que tiene 1 centímetro o 3. Cuando tenemos más de 3, 4 y demás, hablamos de una masa. Suele ser un hallazgo radiológico. Muy difícilmente el paciente venga con un síntoma de un nódulo pulmonar. La gran mayoría de nódulos son benignos. El 60% por lo menos son benignos. Y un 40% pueden no serlo. Pero siempre depende del contexto de qué tipo de paciente estoy viendo. Método de estudio. La placa, la típica radiografía de tórax, que el que pide tórax frente está quedándose con la mitad de la información. Siempre insisto que se pide frente perfil. Y por fuera de eso la tomografía. Pero el primer estudio es la placa. Lo que pasa es que con la placa simple de tórax, el umbral de detección de un nódulo pulmonar supuestamente es de 3 a 5 milímetros. O sea, yo podría ver una opacidad nodulillar con 5 milímetros en una placa de tórax. Mentira. O sea, sí, pero no. Nadie lo afirmaría. Realmente uno lo informa cuando mide menos de 9. Se estima que la frecuencia de nódulo pulmonar solitario es de 1 a 2 cada 1000 radiografías de tórax. O sea, cada 1000 placas a 1 o 2 le informa un nódulo pulmonar que tenga 3 milímetros y que le emboquen, porque pasa, la tomografía no tiene nada. Mientras que en la tomografía, que habitualmente se realiza en adultos fumadores, para cribado, la tasa de incidencia es muy elevada, del 20 al 50%. Yo animo a decir que 50, una de cada 2 tomografías de un paciente fumador tiene un nódulo pulmonar, nodulillo, granuloma, lo que quieran, no hablo de cáncer de pulmón. ¿Sí? Pero fíjense cómo aumenta la incidencia cuando nosotros tenemos una tomografía computada contra una placa de tórax. En realidad el nódulo está en los dos pacientes. Por otra parte, evaluar un nódulo pulmonar solitario con tomografía es frecuente encontrar otros pequeños nódulos. Cuando son pocos o hay uno que es claramente dominante, a este claramente dominante lo vamos a estudiar con el algoritmo del nódulo pulmonar solitario. ¿Sí? La causa más frecuente son los granulomas. Siempre. Siempre que vemos nodulillos son granulomas. Sobre todo si ven, ustedes ven a un paciente sano, un pulmón sano, y aparece un nódulo pulmonar, bueno, no digo de una granuloma, pero que ustedes ven tórax del tabaquista, del emfisемatoso, del EPOC, es poco probable que no encuentren un granuloma.
tipo que tiene ya el pulmón destruido porque tiene un panacinar o un centro locular, lo que sea. En los septos van a encontrar neuromas. O sea que es improbable que no lo haya. Le siguen dentro de los niños los amartomas, las infecciones granulomatosas activas, y dentro del nódulo pulmonar solitario maligno y más frecuente, por lejos, el adenocarcinoma. Le sigue el carcinoma epidermoide, que en líneas generales el carcinoma epidermoide no se comporta como nódulo, sino como masa, porque es una infiltración ya del epitelio bronquial, ahora vamos a ver, aunque también puede aparecer como nódulo. También el adenocarcinoma puede aparecer como masa, ¿no? Eso que la medicina en matemática se cumple. Bueno, los criterios que me importan a mí del radiólogo, que va a tener que evaluar. El tiempo, fundamental. O sea, ese nódulo apareció, yo lo voy controlando, después veremos cómo y cuándo. Ahora, a lo largo del tiempo, si no se modifica, cuanto más tiempo pase, el nódulo no se modifique, más probablemente es que sea benigno, ¿no? La atenuación. Y acá en la atenuación aparece, es sólido, es subsólido, es mixto, o sea, es vidrio esmerilado solo, tiene vidrio esmerilado y una parte sólida, es solamente sólido, tiene calcio, tiene grasa, con lo cual la atenuación es algo que tenemos que siempre nosotros medir, poner el ROI y fijarnos. Los contornos, que habitualmente el nódulo que tiene contornos espiculados lo asocian a la probabilidad de malignidad del nódulo, sin embargo la mayoría de granulomas cicatrizales de un paciente que tuvo una enfermedad granulomatosa, no digo el nodulillo, va a tener contornos espiculados porque está adherido a los tractos fibrosos de los septos, así que, y también van a tener un montón de metástasis que son perfectamente redondas, así que el tema de los contornos también lo tomamos con pinzas. El tamaño, van a ver que según el tamaño es más probable o menos probable que sea benigno o maligno. Es poco probable que un nódulo de 6 milímetros sea maligno. Ahora vamos a ver eso. La cavitación, que un nódulo esté cavitado, no solamente hace que uno lo piense como en algo granulomatoso, secular o infeccioso, sino que si la cavitación tiene paredes gruesas, irregulares, excéntrica, ya uno empieza a tomar otras consideraciones. La presencia del nódulo satélite, vamos a ver, muchas veces cuando uno tiene pequeños nodulillos satélites, habla más de algo infeccioso que de algo tumoral. El signo de las aferentes significa que yo veo un nódulo y veo cómo entra un vaso a nutrirlo. Eso sí ya me orienta más a algo malo, porque muchas veces la metástasis tiene una diseminación hematógena y puedo ver el vaso aferente. La volumetría, que ya pasó de moda, porque digamos, yo vengo de la época donde la tomografía cutárea era axial pura y no teníamos mucho para hacer, y cuando vino la tomografía ligoidal vino el boom, le hacíamos guayagua todo, volumetría todo. Después vino el punto de que, como la mayoría de los lugares son comercios, son empresas, necesitan que una tomografía se haga en 10 minutos. Entonces, si yo te decía que te voy a hacer un guayao de 15 minutos a lectora por nódulo pulmonar, te echan. Pero lo vamos a ver igual porque, como deberían hacerse las cosas, sigue estando bien, pero ya no se usa más. Pero la volumetría y el washout son métodos muy buenos para estudiar el nódulo pulmonar. Por eso decía el comportamiento con el contraste dinámico, que también lo vamos a ver. Bueno, empecemos punto por punto, el tiempo. Un nódulo que fue estable durante 2 años tiene alta probabilidad de benignidad. Para que se lo guarden. Ya no lo siga más al paciente. Hay gente que viene, yo soy médico de staff, por ejemplo, en IMAT, y consigo nódulos pulmonares hace 5 años. Ya está. Porque el tipo se va a morir de cualquier otra cosa menos nódulo pulmonar y lo siguen pidiendo. Por supuesto que hay que tener en consideración qué tipo de paciente hablo. Muchas veces no tenemos mucha idea del paciente, pero por lo menos saber la edad. Si tiene menos de 35 años, es muy poco probable que tenga un cáncer de pulmón. Si tiene 80, fue fumador, tuvo alguna asbestosis, cualquier neumoconiosis, bueno, eso es un paciente que voy a considerar de manera diferente. Lo mismo que tenga enfermedad pulmonar previa. Respecto a la atenuación, tenemos que ver si hay calcificación, qué tipo de calcificación tiene. Lo mismo que un nodulillo esté completamente calcificado, que la calcificación sea marginal, que sea en Bob-Core, o sea, todo eso lo tengo que escribir como radiólogo. La presencia de grasa, muchas veces uno ve el nódulo que tiene un componente partes blandas y otro componente que se lo ve más hipodenso, y cuando uno le pone el ROI, le ponen zoom ROI, les da grasa. Y después tenemos al sólido puro y al no sólido, que es el vidrio esmerilado. Y entre ellos dos aparece el mixto, ese nódulo que cuando yo lo miro con la ventana de mediastino, veo un nodulito pequeño, sólido, porque lo puedo ver con la ventana de mediastino, y cuando toco la ventana particular aparece mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene un componente más de tipo vidrio esmerilado alveolar. Entonces en la ventana pulmonar se lo ve más grande, en la ventana de mediastino se lo ve más pequeño. Eso es porque es mixto, tiene una parte sólida y una parte que ya es más vidrio esmerilado. Vamos a hablar de las clasificaciones. Tipo de clasificaciones,
puede ser central, típica del granuloma, difusa, típica del granuloma, lamelar, circular y concéntrica, asociado a la benignidad, condroide, muy característica del amartoma, un nódulo que tiene grasa y una clasificación condroide es un amartoma, y se lo dicen en el informe y se acabó. O excéntrica, que es la única que yo no puedo decir con ser indeterminado. Veo un nódulo, los contornos pueden ser nódulos irregulares, tiene pequeñas clasificaciones, pero son marginales, excéntricas, irregulares. Bueno, ahí ya no digo, está calcificado su granuloma, ¿se entiende? Y un ejemplo tiene el esquema de cómo es una clasificación difusa, central, lamelar o condroide. En la imagen que tenemos en la izquierda vemos una clasificación lamelar en un nódulo granulomatoso, y en una placa de tórax de la imagen de la derecha, un nódulo completamente calcificado que era un granuloma, ¿sí? Que se ve incluso en una placa de tórax. La grasa es altamente probable que sea un amartoma. No hay nódulo con grasa. Lo que sí tengan cuidado a veces de que cuando uno ve un nódulo y pone un ROI, a veces puede haber un volumen parcial, ¿no? Según el espesor de corte, y estén tomando la negatividad que tiene el aire. Entonces les termina quedando un nódulo de menos 500. Eso no es un nódulo que tiene grasa, sino que están comiéndose el aire del corte subsiguiente, entonces están mal interpretando el nódulo. Pero cuando tengo una densidad grasa, menos 5, menos 8, unidades de Hanfield dentro de un nódulo como gotitas de grasa, y tengo una calcificación con forma condroide, es un amartoma. Y cuando veo un nódulo no sólido, o sea un nódulo bien esmerilado, tiene una alta probabilidad de que si eso es un nódulo y no es una infección, sea un nódulo maligno, sea un adenocarcinoma. Pero, desafortunadamente para nosotros, la gran mayoría de opacidades nodulares con patrón bien esmerilado son infecciosas. Si agarrábamos en la época del COVID, se querían matar, porque estaban todos llenos de nódulos bien esmerilados parcheados en el 2020. Así que ahí, cómo se te escapaba un adenocarcinoma, era terrible. Bueno, ahí estamos viendo el clásico amartoma. Estamos viendo una imagen nodular, tiene un componente de tejido blando. Ahí tiene un puntero láser, ¿no? Yo me imaginé que había control remoto, puntero láser, pero bueno. Porque los que están allá ni siquiera sé si están viendo lo que yo estoy mostrando. Pero bueno, fíjense que ese nódulo tiene un componente sólido con densidad de partes blandas. La flecha blanca indica por un lado las gotitas de grasa, ¿sí? Que si les quedan dudas le tiran un zoom, le ponen un ROI y le va a dar grasa. Y las clasificaciones condroides, con lo cual cuando ustedes ven eso, le dicen que es un amartoma y se quedan tranquilos, porque no puede ser otra cosa. En la pantalla creo que puedes habilitar ¿Cómo sería? ¿Le doy doble clic? no, como hacia allá. Tócalo. Ahí. Ah, pero es lo Es mismo. casi lo mismo, sí, no. Es lo Mira, mismo. pero acá se vería si apuntas. Ah, bueno, cuando decía el recurso lo voy a usar. Bueno, acá lo que están viendo es la opacidad nodular en vidrio esmerilado. Y eso sí es un adenocarcinoma. Pero tranquilamente le podría dar antibiótico y repetirlo en 3 meses y que no tenga nada. Así que tampoco es que hay que alarmarse, porque pasan dos cosas. Cuando estos son un problema. Porque cuando uno lo ve, puede o subestimarlo, sobre todo si no es único. Si hay varios, si bien existe el adenocarcinoma multicéntrico y demás, uno ya tiende a pensar que estaba cursando un cuadro infeccioso. Pero en un paciente que está habitualmente sano y que por ejemplo se hace una tomografía y veo esto, uno se preocupa. Pero de todas formas no lo asume tal como un adenocarcinoma. Por lo menos descarta lo infeccioso, porque el virus esmerilado así puede ser tranquilamente infeccioso. Vamos a los contornos. Pueden ser lisos, pueden ser lobulados, pueden ser irregulares o pueden ser espiculados. Por supuesto que uno dice, bueno, habitualmente los de contornos lisos son probablemente benignos. Ya les dije, las metástasis tienen un contorno liso la mayoría de las veces. Lobulados puede ser un amartoma. Irregulares y espiculados, habitualmente uno lo asocia a la probabilidad de malignidad de un nódulo, pero recuerden que los granulomas cicatrizales tienen contornos espiculados. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, fíjense, en la imagen que tenemos en la izquierda, tenemos una opacidad nodular con un patrón de tipo casi alveolar, no es tan denso, y ahora vamos a un adenocarcinoma. Por el otro lado, en la imagen de la derecha, tenemos una lesión nodular de contornos espiculados, ¿sí? Pero se trata de un granuloma en un paciente que tuvo una blastomicosis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno,
Nadie puede poner la firma esto y decirle lesión granulomatosa. Pero de todas formas, fíjense la diferencia en la densidad. Porque los granulomas tienen densidad fibrótica. Entonces, cuando ustedes lo ven, ustedes incluso si esto lo viéramos con la ventana de mediastino, se vería con la densidad de partes blandas muy característica hasta en las espículas. Sin embargo, en el caso del adenocarcinoma, puedo ver lo que yo les decía, que ahora como tiene, lo veo así de grande y lo paso a mediastino, y por ahí veo una parte mucho más pequeña, que es la parte sólida, y si tiene un componente de tipo alveolar, vidrio esmerilado, me doy claramente cuenta que eso es un nódulo mixto, pero no es completamente sólido. Con lo cual, y además si ustedes ven, este pulmón está bastante secuelado, tiene mucho enfisema, tiene engrosados los septos, y en ese contexto, un paciente que tuvo una historia de una infección granulomatosa, por darles un ejemplo, en un pulmón que está secuelado y aparece una lesión nodular muy densa y de contornos espiculados, lo más probable es que sea granulomatoso. De todas formas, yo no le voy a decir a este paciente que tiene una enfermedad que tiene un granuloma secuelar, sino que le voy a pedir control, y veremos cómo, y a este sí le pediría contracción venoso. ¿Sí? Hablando del tamaño, como les decía inicialmente, un nódulo que sea mayor a 2 centímetros tiene una probabilidad mayor al 40% que sea maligno. Cuando es de 1 centímetro, la probabilidad que sea maligno es del 15%. Y para los nódulos que son menores de 7 milímetros, la probabilidad de que sea maligno es del 1% o menos. Y eso es importante y está bueno porque habitualmente cuando aparece un nódulo de 7 milímetros no se puede hacer nada. O sea, más que según el contexto y qué tipo de paciente tenga, decirle cuándo repetir la tomo o cuándo directamente no repetirla nunca. Pero no es que le pueda hacer un PET, no le puedo hacer un tratamiento venoso, no lo puedo biopsiar. Con poder puedo, pero el resultado no va a ser satisfactorio. ¿Se entiende? Así que nodulillos de 5 milímetros, 4 milímetros, según el contexto, veremos qué hacemos. Podemos no hacer nada, o por lo pronto repetir la tomografía. La cavitación, como les decía, van a encontrar nódulos cavitados, no solamente en causas infecciosas. Es importante saber si la cavitación es regular o irregular, y además el espesor parietal. Pero cuando yo puedo una cavitación que tiene un espesor parietal de más de 15 milímetros, probablemente estamos hablando de una lesión maligna, sea porque es un carcinoma que está cavitado porque se abscedó, o por lo que fuera, digamos, pero ya cuando tiene una pared irregular y lo puedo mensurar la pared que da 15 milímetros, difícilmente se trate de una cavitación de algo benigno. Acá les muestro, por ejemplo, un paciente que se hace una placa de tórax, tiene un antecedente de histoplasmosis y se ve una radiopacidad que tiene una radiolucencia central, ¿sí? En el campo medio derecho, y cuando pasamos a ver la tomografía vemos que es una lesión nodular cavitada, que si bien las paredes no son finas, tampoco son irregulares. Es una cavitación regular, en un contexto de un paciente que había cursado una histoplasmosis, con lo cual esto formaba parte de eso, era una etiología infecciosa y no era una etiología tumoral. Este paciente me vino a ver a mí en IMAT, perdón, no me vino a ver, es una de las tomografías que me tocó informar en IMAT. Recuerdo que era un paciente oncólogo, no sé si era un paciente que tenía un cáncer de mama o qué, pero cuando veo esa lesión cavitada, fíjense las imágenes de arriba, el 16 coronal y el axial, fíjense el espesor que tenía la pared, 19 milímetros. Entonces le dije control estricto por casi no mandarlo a punzar. Y volvió, esto fue en julio del 23 y me volvió a venir en julio del 24 y fíjense lo que tenemos ahí ya, ¿no? Una masa infiltrativa sobre el vértice, con una cavitación con nivel, digamos. Esto era una lesión por lo menos metastásica, sino que no se había mandado un carcinoma pulmonar ahí. Con el antecedente creo de cáncer de mama, lo asumí como metastásico, pero digamos, fíjense que en vez de haberse controlado por lo menos al mes, y si no a los 3 meses, se controló al año. Listo. Por eso digo, lo importante es que tampoco se escape esto. De todas formas, yo creo que en el informe fui bastante... acentué bastante la importancia que tenía y creo que no la mandé a punzar y ahí después creo que me arrepentí de eso. Tenía que haberle pedido la biopsia de una, pero bueno, tampoco, cuando uno informa en el hospital conoce más al paciente, cuando uno informa en un privado, que te ponen una pila así de 40 tomografías, sabes poco y nada de los pacientes, lees 3 datos y tampoco le puedo mandar a pinchar a cualquiera. Sí me daba cuenta que esa lesión cavitada no me gustaba nada. Fíjense, 2 cosas, irregular y engrosada. Tenía todos los números para que fuera maligno.
presencia del nódulo satélite, lo que les dije antes. Hay pequeños nodulillos que se asocian a un nódulo dominante. Cuando pasa eso, es una alta probabilidad de que sea algo infeccioso. Difícilmente sea maligno. Si no, bueno, podemos entrar en que es un paciente que tiene múltiples metástasis, una más grande y justo metástasis más chiquitas alrededor. Pero a lo que se llama los nodulillos satélites es algo como esto, que tienen el nódulo ahí grande, dominante, y pequeños nodulillos alrededor. Muchos de esos nodulillos alrededor ni siquiera son nodulillos, sino que pueden ser pequeñas opacidades en árbol en brote, porque hay un compromiso en la pequeña vía aérea contra algo infeccioso, hay engrosamiento perironcovascular, contenido endoluminal mucoso en los bronquíolos. Entonces, uno si lo ve así de una sola imagen parecen nodulillos, después cuando uno empieza a seguir se empiezan a dividir de manera dicotómica y ya tienen más forma de árbol en brote que de nódulo. Pero cuando uno ve la imagen así, dice, bueno, es un nódulo con nodulillo satélite. Eso habitualmente lo asociamos, en este caso, a una coccidiomicosis. Uno lo asocia a algo infeccioso y no a algo tumoral. Le baja el precio a que el nódulo sea maligno. El signo de lanza aferente, por el contrario, le sube el precio al nódulo. ¿Por qué? Porque el signo de lanza aferente significa que el nódulo tiene el contacto y la entrada de un vaso, muy característico de las metástasis que se vienen por vía hematógena. Aunque también puede ser una MAB, habría que ver en el estudio de contraste, o podría ser circular también a un infarto en una arteria pulmonar que se infartó y quedó una especie de lesión en cuña media nodular con el vaso aferente. Pero en líneas generales yo veo un nódulo con vaso aferente y ya no me gusta. Me pasa lo contrario cuando veo el nodulillo satélite. Y sumando cosas, los bordes espiculados, la cavitación, la localización de nódulos superiores, la presencia de broncograma aéreo, dado todo eso, sugiere malignidad. Van a ver que hay muchos nódulos que tienen aferencias de broncograma aéreo. Si tiene una aferencia vascular, hay una aferencia de broncograma aéreo, y estamos hablando que es un nódulo subsólido y que por eso puede haber broncograma aéreo adentro. Bueno, esto en realidad es un pulmón metastásico. No, como que no encaja en nódulo solitario, pero ¿por qué les muestro esto? Porque acá se ve claramente el asa aferente. ¿Ven? Y además también se ve que el nódulo puede tener contornos perfectamente redondeados y no ser benigno por eso. El ejemplo es de las metástasis. La volumetría. Bueno, la volumetría quedó olvidada. No sé si alguno de ustedes hace volumetría. No, ya nadie. Bueno. El problema que hay con el nódulo pulmonar solitario cuando viene a controlarse es que si el estudio anterior no lo hice yo no confío en el que, no porque sepamos la menos, digamos, no sé cómo lo midió el que lo midió antes que yo. Entonces cuando vos tenés que medir un nódulo que medía 8 milímetros y a vos te da 10, decís, che, pero creció 2 milímetros o el tipo lo midió. Es más, a veces el eje longitudinal más largo del nódulo no está en el corte axial, ¿se entiende? Ustedes ven la imagen, a veces yo cuando veo un nódulo pulmonar siempre lo pongo en axial, coronal y sagital porque capaz que no es un nódulo directamente. Hay imágenes que en el axial parecen redondeadas, cuando uno pone el sagital es un tracto fibrótico engrosado que se mete en la pleura y nada que ver, y de ahí le salvamos la vida a 20 tomografías por día que vienen informadas como nódulo. Pero por fuera de eso, yo lo que busco también es cuál es el diámetro original máximo de ese nódulo. A veces el diámetro original máximo del nódulo está en sentido cefalocaudal, no en el axial. Entonces, si era en la época que yo formaba topografía de la placa y no existía otra cosa que la imagen axial, y no quedaba otra, pero más o menos íbamos a medir de la misma manera. Mientras que, si ustedes ahora trabajan en una workstation, ponen el nódulo, lo ponen en coronal, lo ponen en sagital, y en el eje más largo lo miden. Entonces, cuando a mí me toca informar un nódulo pulmonar, digo, nódulo pulmonar, le escribo las características, si es sólido, subsólido, mixto, tiene calcio regular, bla, 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 que menciona un diámetro máximo de 14 milímetros medido en el plano coronal en sentido cefalocaudal. ¿Se entiende? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque si el próximo va a controlar el nódulo pulmonar no soy yo, y lo miden en axial, capaz que piensa que se achicó, o al revés, es más grande. Entonces, pero lamentablemente, ese error es inevitable. Entonces, en función de lo que nosotros informamos, es la conducta que toman con nódulos pulmonares que por ahí no crecieron, o por ahí sí crecieron, y no nos damos cuenta porque somos observadores diferentes. La volumetría eso te lo sacaba, porque hacíamos una reconstrucción volumétrica del nódulo, y el nódulo lo que te daba ahí es un volumen en centímetros cúbicos, con lo cual ahí te lo decía el software. Y ahí veíamos si había aumentado, duplicado, disminuido. En cuanto a la volumetría, un nódulo que duplica entre los 30 a los 400 días es maligno. Y con eso no hay discusión.
Sin embargo, si tarda más de 2 años en duplicar, es benigno. Y la volumetría, como decía, elimina el error humano de la medición, porque nunca va a ser el mismo radiólogo el que va a medir el mismo nódulo. Esto es lo que se hace en un software, ya quedó viejo, estas cosas que son del año 2005, 2006. Pero se hacía, ahí ven la imagen nodular en los 3 cortes, el axial, el sagital, el coronal, después en la reconstrucción volumétrica, y el software te arroja los centímetros cúbicos del nódulo. ¿Sí? Entonces, si pasa por el mismo software, tengo en centímetros cúbicos qué pasó en un mes al otro, o en 3 meses, o en 6 meses. Lo otro es el proceso con contraste dinámico. También, no lo usan. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente, a ver, con la excusa de que no se puede irradiar de más al paciente, bla, bla, lo pasan una sola vez con contraste y se lo sacan de encima. Pero porque la idea es que vos puedas, si yo tengo que tardar en un paciente, fíjense que el contraste dinámico implica, le hago el sin contraste, le paso contraste endovenoso y le voy haciendo cortes cada 60 segundos durante 4 minutos. ¿Sí? Ahí ya lo tengo que pasar, volver a pasar, volver a pasar, volver a pasar. El técnico te mata, el dueño de la empresa en la que trabajaste echa. Pero la realidad es que si la captación era menor a 15 unidades Hanfield, consideramos que el nódulo era benigno. Bastante sensible, poco específico. Y obviamente, como todo les decía antes, limitado a nódulos que son menores de 8 milímetros. Bueno, si no sigo sin micrófono. Entonces, hablamos de nódulos que tienen que tener más de 8 milímetros para que sea confiable hacer un scan dinámico. ¿Qué puede ser lo que tiene interferencia? Bueno, si se hace más molesto el ruido que mi voz, tendré que aumentar la voz. Entonces le decía, para todo nódulo mayor de 8 milímetros, lo ideal es hacer contraste con contraste endovenoso. Voy a tener que gritar. Bueno, cuando hacemos contraste endovenoso, la idea es, además otro error que también me pasa, que piden nódulo pulmonar, le piden tórax con contraste endovenoso. En muchos lugares, no voy a dar nombres, pero para uno de los que yo trabajo, al estudio de tórax con contraste le hacen directamente con contraste, no le hacen en SIN. O sea, piden tórax con contraste, pum, el SIN no va. Se ahorra una pasada, se ahorra un paciente, ¿cuál es el problema? ¿Cómo sé yo si el nódulo captó contraste? Si no tengo el SIN. Me da 35 cuando le pongo el ROI. ¿Y cómo era el sin contraste? Bueno, tuve que agarrar a los pacientes de los pelos, no a los míos del ramo, que trabajan muy bien, y decirles, chicos, si por lo menos, a ver, si piden un tórax contraste y no tiene diagnóstico, pero es un nódulo, bueno, si está estimado que no se haga el sin contraste porque la empresa así lo decidió, es un problema. Pero si el paciente viene con diagnóstico de nódulo pulmonar solitario o control de nódulo y le piden contraste endovenoso, hagan el sin. Si no me cortan las piernas, ¿qué le digo yo en el informe? Pero bueno, hacer el SIN implica, perdón, hacer el SIN y el CON correctamente no sería hacer el SIN y el CON lo saco en el tiempo que se me canta. No, yo tengo que ver si va realizando y ver si llegó a aumentar 15 unidades Hanfield a lo largo de esos 4 minutos. Para que yo pueda decir confiablemente, este nódulo no captó 15 unidades Hanfield, este nódulo no es maligno. ¿Entienden? Nadie lo hace. Y les voy a mostrar una más compleja que menos la van a hacer, pero bueno. Bueno, ahora sí, que ya describimos al nódulo centrario como tal en cuanto a característica, tamaño, densidad, tiempo. Vamos a ver el algoritmo. El algoritmo significa, no es el ABC, no es que el algoritmo que yo tengo acá es el que hay que hacer. Cada centro tiene su propio algoritmo, ¿sí? Algunos son más invasivos, hay lugares que ven un virus esmerilado y le meten aguja, cosa que no les da nada, pero lo hacen. Hay otros que son más conservadores, pero yo le voy a dar 2 sugerencias, después le voy a mostrar las recomendaciones de la sociedad americana, pero esta es una recomendación. Valoración con tomografía. El nódulo está bien definido y no está cavitado. Hablamos de un nódulo mayor a 8 milímetros porque si no es muy difícil, ¿sí? En los nódulos menores a 8 no se puede hacer mucho. ¿Tiene calcio o grasa? ¡Pum! Nódulo benigno. ¿Tiene atenuación de partes blandas? Ahí le sugiero repetir con contraste endovenoso. Le hago el sin contraste y le hago el con contraste. Si no tiene realce, lo puedo controlar a los 3 meses, a los 6 y al año. Y si no, cambio de tamaño y no, ya está, lo dejo en paz.
Ahora, si el estudio de contraste realza más de 15, a la biopsia, porque ahí estoy hablando de que tengo una alta probabilidad de malignidad del nódulo, ¿sí? En caso que el nódulo tenga otra morfología, que no son de las que asociamos a la benignidad, sino todas las que hablamos, cavitación irregular, contornos espiculados, bueno, directamente puedo ir a la punción, si mide más de 8. Si mide menos de 8, ir a la punción me parece una locura, ¿sí? ¿Todo bien? Arranqué antes que vos, pero bueno. ¿Perdone? Bueno, otra. ¿Tiene primario conocido o no tiene primario conocido? Porque también influye eso. No es lo mismo el nódulo pulmonar en el paciente que está oncológico que el paciente que no lo es. ¿Entiendes? Entonces vamos a este escenario. No tiene primario conocido, no es oncológico conocido. Bueno, ese control en 3 meses. ¿Está estable? Lo repito, a los 6 y a los 12. O sea que en línea general digo, bueno, un nódulo pulmonar en un paciente que no es oncológico y que no tiene 25 años de vida, porque ahí directo lo mando a la casa, pero digamos un paciente adulto, ¿sí? Mayor de 35 años, tomografía de control, lo puedo hacer a los 3 meses, 6 meses, 12 meses. No cambió, chao, lo libero. En caso de que haya nódulos agrupados, o sea que en el transcurso empiecen a aparecer más de un nódulo, lo mando a la biopsia. Si tiene un primario conocido, el primer control puedo hacerlo recontra estricto. Como en el caso que les contaba de la lesión cavitada que tenía parálisis irregular. Le dije, control estricto al mes. Bueno, vino al año. Al mes lo puedo hacer o a los 2 meses. Si está estable, lo paso al algoritmo del otro lado. Digamos, al paciente que no tiene un primario conocido. Se lo hago a los 3 meses, a los 6, a los 12, le hago contraste. ¿Se entiende? Lo paso para este lado. Ahora, si tiene primario conocido, ya les digo, puedo hacer control estricto o hay otros que directamente van a la aguja. ¿No? Tiene un tumor primario, aparece un nódulo pulmonar, pum, biopsia, no le dan más vuelta, ¿sí? En el caso de que el paciente en la tomografía de control me aparezca que creció o aparecieron nuevos nódulos, ya tengo que asumir que es metástasis, biopsia o cirugía, ¿se entiende? Y después están las guías que usan los americanos, la sociedad Flechner, que la idea es no tener que estar retomografiando a todo el mundo, porque ya les digo, después de los 40, 50 años, una de cada 2 personas va a tener un nódulo. Entonces, como ellos cuidan mucho más los recursos en salud que nosotros, que somos un gastadero, bueno, ponen ciertas normas. Entonces, el objetivo de las recomendaciones es reducir el número de exploraciones de seguimiento innecesarias. Esas directrices no están destinadas a pacientes con cáncer primario conocido o con riesgo de metástasis. ¿Se entiende? Un paciente oncológico no entra acá. Estamos hablando del hallazgo de un paciente que no es oncológico conocido. No se realiza tampoco en pacientes inmunocomprometidos, que pueden tener riesgo de infección. En estos pacientes el tratamiento tiene que ser basado en la situación clínica específica. Y asimismo, dado que el cáncer de pulmón es poco frecuente en niños y adultos menores de 35 años, tampoco se aplicaría para un menor a 35. ¿Sí? Lo primero que definen es quién tiene factores de riesgo. Factores de riesgo son el tabaquismo, cualquier tipo de neumoconiosis, la edad, el sexo, la historia familiar, la raza, el tamaño, y ya cosas que tienen que ver con los nódulos que vimos. El tamaño, los contornos espiculados, la cavitación, digamos. Signos de hallazgos radiológicos y probabilidad de malignidad según la clínica, edad, tabaquismo, neumoconiosis. Entonces, a partir de ahí, la probabilidad de malignidad se puede definir como baja, intermedia o alta. Baja, por ejemplo, el paciente joven, que no fumó o que fue un fumador pasivo, que el nódulo es de pequeño tamaño, de márgenes regulares y que la operación suele ser de lóbulos superiores. Bueno, eso lo considero un paciente de bajo riesgo. El de alto riesgo es un paciente que tiene una edad aumentada, que fue tabaquista, que el nódulo tiene un mayor tamaño, con márgenes irregulares, espiculados. Bueno, ese paciente ya lo considero de riesgo. Entre esos dos está el intermedio, ¿sí? Pero digamos, uno dice, bueno, a ver, este paciente que le encontró un nódulo, ¿qué edad tiene? 60 años, fumador, 20 Pacquier, enfisematoso, el nódulo es especulado, bueno, ya lo considero alto riesgo. Se define primero qué tipo de paciente es el que voy a ver para ver qué algoritmo voy a tomar. Entonces, a partir de ahí dicen esto yo. Bueno, que les repito, no es lo que me interesa que se acuerden, porque es más tarea del neumonólogo, del clínico, me interesa que ustedes reconozcan bien radiológicamente los nódulos. Pero bueno, lo mencionamos. Si tiene menos de 6 milímetros, el paciente tiene bajo riesgo, no lo sigo. Punto. Si el paciente tiene alto riesgo y mide menos de 6 milímetros, podría no seguirlo. O, si tiene una morfología sospechosa, podría seguirlo dentro de un año. En el caso del nódulo está entre 6 y 8 milímetros, si el paciente es de bajo riesgo, puedo hacer una tomografía a los 6 y a los 12 meses.
Considerar después continuar a los 18 y 24 meses según la morfología que tenga el nódulo. Si es de alto riesgo, pero mide entre 6 y 8, estamos hablando de un nódulo menos de 8, la primera tomografía se la puedo hacer recién a los 6 a 12 meses. Recuerden que son pacientes que no son oncológicos. Estamos hablando del paciente que cayó y no tiene enfermedad oncológica conocida. Si el paciente tiene alto riesgo, tiene un nódulo que está entre 6 y 8, tomografía a los 18 y a los 24 meses. ¿Sí? Si tiene más de 8, se sigue a los 3 meses. O sea, todo nódulo que tiene más de 8 milímetros, habitualmente la primera tomografía se la hacen a los 3 meses. No así el oncológico que se la hace al mes. ¿Sí? El que tiene antecedente oncológico no se la hace al mes. Se la hacen a los 3 meses o pueden hacer biopsia. Algunos en PET-TC, el límite de resolución del PET está ahí. Por debajo de 8 el PET no va a marcar. Con lo cual yo no usaría PET. Me parece, digamos, que es un recurso muy costoso para un nódulo de 8 milímetros. ¿Se entiende? En cuanto a nódulos sólidos múltiples, si tiene menos de 6 milímetros y el paciente es de bajo riesgo, no requiere seguimiento, porque ¿qué son? Granulomas. Van a haber granulomas todos los días de su vida. Si el paciente tiene alto riesgo, podría no seguirlo o, según, hacerle una tomografía al año. No estoy hablando de un oncológico, un paciente de riesgo porque fue tabaquista, por lo que sea. El tabaquista tiene más chance de tener granulomas. Si el nódulo es mayor a 6 milímetros, puedo hacer una primera tomografía a los 3 o a los 6 meses. Y según lo que dé, puedo considerar repetirla a los 18 o a los 24 o darlo por finalizado. Vamos, ¿qué hacemos con los nódulos subsólidos? Los que son vidrio esmerilado. Bueno, el nódulo sublunar solitario, vidrio esmerilado, puro, si tiene menos de 5 milímetros, nada, no presta seguimiento porque eso habitualmente es la nada misma. O sea, a veces uno dice ni lo informo. O lo termina informando, pero un vidrio esmerilado que da 5 milímetros piensa que tienen que tirarle un zoom y darse cuenta que es un vidrio esmerilado. Está difícil definir el patrón. Si el nódulo de vidrio esmerilado tiene más de 5 milímetros, habitualmente se le da un antibiótico amplio espectro y la tomografía en 3 meses. Asumo primero que sea infeccioso. ¿Sí? Le doy antibiótico y lo repito a los 3 meses. Si desapareció, listo. Si está estable, conservadora la conducta. O sea, una tomografía anual, 3 años, le y punto. Y eventualmente algunos siguen hasta 5 años con una tomografía anual. Ahora, si crece o aparece un componente sólido, significa que se transformó en un nódulo mixto, ya no es más un subsólido, ya va a cirugía. O sea, un vidrio esmerilado que de repente hace un componente sólido, va a cirugía, no se discute. En caso de ser mayor a 10 milímetros y persistir a los 3 meses, un vidrio esmerilado, ¿no? Valorar posibilidades de cirugía sin otra prueba diagnóstica, excepto una broncoscopía de revisión. Si el tamaño es mayor a 20, o sea, un vidrio esmerilado mayor a 20, se puede hacer un PET-TC, ya sospechando que estamos con adenocarcinoma. Y por supuesto que en el vidrio esmerilado la punción biopsia yo no la recomiendo porque no suele dar rédito. ¿Sí? El nódulo sólido menor a 8 no recomiendo la punción. El nódulo vidrio esmerilado no recomiendo la punción. Si la sospecha es que es un adenocarcinoma, va a cirugía directamente. O sea, hoy las cirugías son recontra conservadoras, no se hace una lobectomía. Si pueden hacer una segmentectomía y punto. Y acá les muestro la evolución de un nódulo que era vidrio esmerilado, pero que tenía un pequeño componente. Ay, ¿para qué me hacen tocar esto? Mirá. ¿Cuál sería? ¿Este? Sí. Bueno. Esto que está acá, fíjense que tiene un pequeño componente ya con densidad mixta y a medida que va pasando el tiempo y se lo va siguiendo, se va haciendo cada vez más sólido. ¿Sí? Bueno, en este caso sí, era un paciente que tenía un adenocarcinoma invasivo. Esto va directamente a cirugía. Te voy a sacar. ¿Cómo saco el láser ahora? ¿Este? Van a dar flechitas. ¿Y ahora? Nuevamente eso. ¿Quién me dio la idea? Ya. ¿Se fue? ¿Me lo juran? Bien. Bueno, vamos a los nódulos mixtos, o también llamados parcialmente sólidos. Los nódulos que tienen componente mixto, o sea, que vidrio esmerilado y áreas sólidas, son con más frecuencia malignos que los que son vidrio esmerilado puro. O sea, un nódulo mixto es un adenocarcinoma hasta que se muestre lo contrario. Para que lo tengan ustedes como dato. Y para estar con un nódulo mixto, miren la tomografía con las dos ventanas. ¿Se entiende? Ventana de mediastino, ventana de pulmón. Se fijan si eso que vieron, vidrio esmerilado o pseudoalveolar redondeado en el pulmón,
cuando le tocan el botón y lo pasa a mediastino, desaparece completamente o tiene un cobre redondo con densidad de partes blancas, porque ahí sí es un mixto, ¿sí? Y si eso sucede, probablemente es un adenocarcinoma. El nódulo que sea mixto, que sea menor a 5 milímetros, que es muy difícil definir que un nódulo es mixto, piensen en el tamaño de 5 milímetros, pero en este caso se repite una tomografía a los 3 meses, si persiste, control a los 12 meses y después anual al menos 3 años. Es lo que se decía, cualquier nódulo que a los 2 años esté igual, probablemente no sea maligno, ¿sí? Así que si yo creía que era mixto, que es difícil saberlo con 5 milímetros, bueno, la idea sería ser conservador por el pequeño tamaño. Ahora, si tiene más de 5 milímetros, tomografía a los 3 meses. Si persiste, ya podría hacer la resección quirúrgica. Digamos, un nódulo mixto que mide más de 5 y que a los 3 meses está igual, aunque no haya crecido, tendría que haber desaparecido, o sea, ya se indica sacarlo. En caso del componente sólido sea mayor a 10 milímetros, pueden hacer un PET-TC justamente para de todas formas confirmarlo y hacer una estadificación. El componente sólido, no el nódulo en sí, ¿entiende? El componente sólido tiene que ser más de 10 milímetros. En caso de contraindicación quirúrgica, se puede realizar una biopsia transtorácica de PAF, en tanto y en cuanto el componente sólido sea por lo menos 8 milímetros o más, ¿sí? Porque si se meten en algo menor a 8 milímetros, pueden tener un falso negativo también. Bueno, y acá les muestro cómo va progresando. Fíjense que ahí tenemos las dos ventanas, que es lo que yo les decía. Miren la ventana de pulmón, segmento posterior del lóbulo superior derecho, lesión nodular, con un patrón alveolar, bien esmerilado, lo paso a la ventana de mediastino y se ve un componente sólido pequeño, ¿sí? Tiene que parecer que el nódulo se achicó, en realidad no. Ese es el componente sólido del nódulo mixto. Pero ya con estas dos cosas, cómo se lo ve en el pulmón y cómo se ve en la ventana de mediastino, para mí es un adenocarcinoma, no se discute. Se lo controló y fíjense que va creciendo tanto el componente subsólido como el componente sólido. Y fíjense en el coronal, cómo se ven los contornos espiculados que toman contacto con la pleura. Esto es un adenocarcinoma, ¿sí? Quirúrgico directamente. Les muestro algunos escenarios y ya después ya lo metemos en cáncer de pulmón. Un escenario 1, tengo un paciente que tiene 50 años, no tiene factores de riesgo y le aparece un nodulito menor a 6 milímetros. ¿Qué hago con este paciente? Nada. Nada, no requiere seguimiento. Escenario 2, paciente de 67 años, tabaquista. El nódulo es sólido y está entre los 6 a 8 milímetros. ¿Qué hago? Tomografía. 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 mientras se mantenga estable. ¿Se entiende? Alguno que es más precavido puede hacer la primera tomografía a los 3 meses si quieren, pero no al mes, porque va a estar igual. Otro escenario, un paciente de 71 años. Tiene nódulos sólidos múltiples mayores a 6 milímetros. Los nodulillos están acá, tiene entre 7 y 8 milímetros. Primera tomografía a los 3 meses. Después a los 6 y voy viendo, ¿sí? No es oncológico. Entonces voy viendo qué pasa. Si persiste, bueno, puedo considerar, si crecieron, obviamente le puedo hacer un contraste dinámico. Si persiste, puedo considerar biopsiar alguno, pero la idea es que esté por encima de 8. Otro escenario, tengo un paciente de 60 años y es tabaquista. Tiene un nódulo sólido, espiculado y mide más de 8 milímetros. Le repito la toma a los 3 meses con un PET, o si directamente quiero ya lo puedo biopsiar, porque ya no tenemos duda que esto es un adenocarcinoma, ¿sí? ¿Podría ser un granuloma? Podría ser un granuloma. Pero la verdad que el aspecto es muy feo y está en el límite. Si el nódulo ya mide 10, yo lo puedo biopsiar. Si mide 8, digo, bueno, le hago la toma. Otro escenario, tengo un paciente que tiene un nódulo subsólido, sea un vidrio esmerilado mayor a 6 milímetros, tiene 71 años y es tabaquista. Primera tomografía a los 6 meses. Si está igual, a los 12 meses. Si está igual, 6 meses posteriores y así, o lo puedo hacer cada 2 años hasta que, si ya, yo después de 2 años, si está igual, ya está. Algunos siguen durante 5 años. Pero ya decíamos que está comprobado con un nódulo que no duplica su tamaño ni cambia su forma en 2 años, es probablemente benigno. Otro escenario. Tengo un paciente de 50 años que no tiene factores de riesgo. Tiene un nódulo de 7 milímetros con un componente sólido de 5. Es un nódulo mixto, ¿sí? O parcialmente sólido. Pero mide 7 milímetros. Entonces ya no lo puedo biopsiar. Puedo tomar una conducta si quiero y estoy convencido, quirúrgica. Pero, digamos, es un paciente que no tiene factores de riesgo. Entonces ya ahí no sé si lo metería en el quirófano.
Si uno quiere ser conservador, le haga la primera tomografía a los 3 meses. No espero 6. La primera a los 3, después a los 6 y así hasta los 5 años. Un paciente que tiene 35 años, tiene un nódulo sólido con calcificación central que parece un granuloma. ¿Con este paciente qué hago? Nada. Tiene 35 años, nódulo calcificado central, nada hago. Chau. No se repite. Y controla un montón de esto. Hay pacientes que lo mandan y lo mandan y lo mandan. Un paciente que tiene un componente quístico pero que tiene irregularidad en la pared, yo ya en adelante les pido biopsia. Esto de control estricto me pasó lo que me pasó. Así que a esto les pido biopsia. Bueno, bien hasta acá. Respiren. Pongan la cabeza en blanco porque si tiene cáncer de pulmón. No terminó. ¿Cuánto dura una clase habitualmente? Porque yo cuando me pongo a hablar después no... ¿Cuánto dura una clase acá? ¿40 minutos? ¿Una hora? Depende del tarado que venga. ¿Qué? El tratamiento no pulmonar es aquel que es cáncer de pulmón. Así que rápidamente pasamos por esto. El cáncer de pulmón es uno de los tumores sólidos más frecuentes en el mundo. Representa el 22% de todos los cánceres del hombre y el 8% de los cánceres en la mujer, aunque esta frecuencia se está incrementando. De hecho, se incrementó muchísimo desde que la mujer tomó el hábito del tabaco, que ahora por suerte el hábito del tabaco está empezando a caer, como ya no está más de moda fumar. Los cambios sociales que generaron en las últimas décadas han provocado que la relación hombre-mujer variaba. De lo que antes era 10:1, en los últimos 60 años pasó de ser 1,3:1 en la actualidad. La máxima incidencia la encontramos en el grupo de edad de los 55 a los 74 años y en los hombres en el grupo de los 45 a los 55 años en mujeres. La tasa de sobrevida es del 18% a los 5 años, es el único cáncer que tiene un agente etiológico específico y es el tabaquismo. 85% de las personas que tienen cáncer de pulmón tienen como antecedente haber sido fumadores. Otros factores de riesgo son la exposición al asbesto, la fibrosis, la radioterapia, la herencia. Podemos dividir a los síntomas en 4 categorías. Los del crecimiento del tumor, que fueron los que estuvimos hablando, la invasión de estructuras adyacentes, que algo puede ser resecable o no resecable, los que se den a metástasis, que pueden ser locales o a distancia, o también tener clínicas a partir de síndromes paraneoplásicos. En cuanto al tabaquismo, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón es 10 veces mayor en los fumadores respecto a los no fumadores. El fumador pasivo tiene 4 veces más riesgo de desarrollarlo que el que no está expuesto. En cuanto al asbesto, la exposición aumenta el riesgo 4 veces en los no fumadores para el carcinoma y 90 veces en fumadores. O sea, si vos tenés una asbestosis y fumás, te picaste el boleto, porque ya es muy probable que tengas un cáncer de pulmón. En cuanto a la etnia, la raza negra tiene mayor incidencia y en cuanto a las radiaciones, tiene más relación con el cáncer pulmonar de células pequeñas. Y como decía antes, también interviene un poco la genética. Entonces, el cáncer de pulmón se define como neoplasias que se originan del epitelio de la vía aérea y los alvéolos y podemos dividirlo en 3 grupos. El carcinoma de células pequeñas, el carcinoma de células no pequeñas y el carcinoide bronquial. Ahí tenemos las siglas, células no pequeñas, células pequeñas y también tenemos los carcinomas primarios múltiples. ¿Cuáles son los carcinomas de células no pequeñas? El clásico y conocido adenocarcinoma, que se lleva el 50% de los tumores. El carcinoma de células escamosas, que se lleva el 30%. Y en menor medida el carcinoma indiferenciado de células grandes, que representa tan solo el 5% de los tumores de células no pequeñas. Nos metemos en el adenocarcinoma, que ya lo estuvimos viendo, así que ahora continuamos con eso. El adenocarcinoma es el tipo más frecuente, es el 50% de los tumores. La tomografía generalmente muestra nódulo o masa pulmonar solitario, periférico, de contornos espiculados o lobulados, usualmente subpleural y asintomático, y se puede asociar a otras patologías pulmonares como la fibrosis focalodifusa. Es un tumor que tiene una baja tasa de crecimiento, pero que hace metástasis rápidamente. En líneas generales, en el pregrado nos decían, el que es nódulo y periférico es adenocarcinoma, el que es central y se comporta como masa es el carcinoma epidermoide, ¿sí? Como concepto de pregrado, les digo. Después van a ver que tienen el adenocarcinoma, que es una masa, después tienen el carcinoma escamoso, que es un nódulo cavitado. Bueno. Adenocarcinoma, 50% nódulo o masa en la periferia del pulmón, 15%, como les decía, puede ser una masa iliar. En un 35% de los casos podemos tener una combinación de masa y adenomediales mediastinales filiares. Y existen diferentes tipos,
el más relevante es el bronquioalveolar, que es el famoso que vemos siempre de vidrio esmerilado, ¿sí? O que tiene una cavitación. En cuanto decíamos, los 4 tipos de adenocarcinoma que pueden encontrar en histología son el acinar, papilar, bronquioalveolar o el carcinoma sólido productor de mucina. Bueno, este es el típico adenocarcinoma, el típico. Nódulo, o sea, no es masa, es nódulo, ¿sí? Contornos espiculados, tractos fibróticos perilesionales que tocan a la pleura, y fíjense que tiene un pequeño broncograma aéreo, tiene un poquito de broncograma aéreo en el centro, ¿sí? En que ven pequeñas áreas de broncograma aéreo. Este caso es un adenocarcinoma. En cuanto al carcinoma dentro del grupo de células no pequeñas, el que le sigue dijimos es el carcinoma de células escamosas. Se desarrolla a partir de los bronquios lobales y segmentarios, ocluyendo la luz y causando atelectasia distal o consolidación. Representa el 30% del cáncer de pulmón y está asociado a un mejor pronóstico, aunque cuando uno lo ve se asusta más, porque es más grande, se disemina más lento que el adeno. Generalmente tiene un crecimiento local rápido, pero la diseminación metastásica ocurre tardíamente, está fuertemente relacionado al tabaco. Cuando son diagnosticados tienen entre 3 a 5 centímetros, localizados centralmente y resultantes de una atelectasia posobstructiva. Bien, como les decía, esto habitualmente no es un nódulo pulmonar, es una masa. Y habitualmente lo van a encontrar como una atelectasia. O sea, como este tumor oblitera la luz de un bronquio, ustedes saben que hay 3 tipos de atelectasia, ¿sí? La posobstructiva, la cicatrizal y la pasiva. La principal causa de atelectasia posobstructiva en un paciente adulto mayor a 50 años es el carcinoma de células escamosas. Habitualmente yo encuentro un paciente que por screening le hago una placa de tórax y me encuentro un pulmón atelectásico. ¿Por qué va a tener un pulmón atelectásico un paciente que vino porque por ahí tenía tos y fatiga? Bueno, puede haber una neumonía asociada, puede haber una neumonía asociada. Pero en líneas generales, después que ustedes tratan la neumonía, tienen que ver por qué está la atelectasia. La mayoría de las veces, la atelectasia es posobstructiva por la infiltración tumoral. E incluso, es muy difícil encontrar los límites de un tumor en el caso del carcinoma de células escamosas. ¿Por qué? Porque ¿dónde termina el tumor y dónde empieza la atelectasia? La atelectasia es un colapso pulmonar que se comporta como una masa de tejido blando, y ni les cuento si no tiene contraste endovenoso, porque de último, cuando tiene contraste endovenoso, puedo ver los vasos del pulmón que se juntaron como en la atelectasia y decir, bueno, esto es pulmón, esto es tumor. En el tórax sin contraste, ¿de dónde empieza? Cuando uno se quiere tirar a medir un carcinoma de células escamosas es imposible, porque no sabes si lo poner coronal, sagital, ponerlo oblicuo, no sabes cómo hacer, y además tampoco sabes si estás encontrando el límite del tumor, porque te estás llevando puesto parte del pulmón atelectásico. En estos casos a veces sí, es mucho más útil, después de esto, si uno le haces una tomografía con contraste, o mejor aún, le haces un PET, porque el PET te va a marcar el tumor y no te va a marcar la atelectasia. ¿Ven? Esta es la típica imagen de un carcinoma escamoso. No es un nódulo pulmonar. Es una lesión sólida, infiltrativa, habitualmente parailiar, ¿sí? Y como ven acá, termina obliterando la luz del bronquio y eso es lo que termina provocando la atelectasia. Cuanto más iliar sea el tumor, más componente atelectásico voy a tener. ¿Qué quiero decir? Si el tumor termina ocluyendo la luz del bronquio fuente, se colapsa el pulmón entero. Si lo que colapsa es la luz del bronquio para el lóbulo inferior, se va a colapsar el lóbulo inferior. Lo mismo con el bronquio intermedio o el superior. Pero fíjense, en este caso estamos viendo en la ventana de parénquima una masa de contornos circulares parailiar infiltrativa sobre el bronquio fuente derecho y que tiene de manera contralateral una adenomegalia en el espacio prevascular con un real heterogéneo, con áreas más hipodensas, que significa que ya tiene foco de necrosis, y si miran el pulmón contralateral, una masa también, porque tiene más de 3 centímetros, con real heterogéneo, que probablemente eso ya sea una metástasis, ¿sí? En cuanto al carcinoma de células gigantes, representan el 5% de todos los carcinomas de pulmón, o sea que son los menos frecuentes. Generalmente se presenta con una gran masa periférica de rápido crecimiento y con temprana diseminación metastásica, especialmente tanto a mediastino como a cerebro, tiene mal pronóstico y también está muy relacionado al tabaco. Dentro de este grupo podemos encontrar diferentes tipos histológicos, como el células gigantes con comportamiento más agresivo, el carcinoma neuroendocrino de células grandes, que también es muy agresivo y que tiene pronóstico similar al de células pequeñas. Solo se diferencia por tener respuesta de tratamiento quimioterápico. Y acá estamos viendo entonces una gran masa periférica asociada a un patrón vidrio esmerilado. Pasamos al carcinoma de células pequeñas. Se origina de la vía aérea principal,
rápidamente va a invadir los tejidos submucosos, tiene una diseminación vascular y linfática, tiene un origen neuroendocrino, se da en pacientes jóvenes, no tanto asociado a los pacientes de 50 y pico, 60, y poco frecuentemente aparece como un nódulo, sino que ya cuando uno lo encuentra tardíamente avanzado, con una masa infiltrativa, que se lleva puesto el mediastino, que uno no sabe a veces si el origen es pulmonar o mediastinal. Se llamaba antiguamente Lobat cell, es un tumor agresivo, se presenta con síntomas generales y metástasis a distancia, tiene buena respuesta a la quimioterapia, pero suele generar resistencia a las drogas, representan aproximadamente el 20% de los carcinomas pulmonares y tienen la mayor relación con el tabaco. Acá estamos viendo una masa, un nódulo, no es lo más frecuente que aparezca como un nódulo, pero en este caso era un nódulo parailiar izquierdo, con una terrible marcación en el PET que terminó dando a la histología un carcinoma de células pequeñas. Después tenemos los carcinomas primarios múltiples, que están caracterizados por tener 2 o más lesiones al mismo tiempo, muy cercanas entre el tiempo del diagnóstico inicial. A veces el paciente tiene un nódulo pulmonar, lo biopsia, resultó ser un carcinoma, se lo opera, se hace el control y aparecen nuevos nódulos. Bueno, habitualmente se trata de metástasis. Pero hay pacientes que tienen varios nódulos, uno por ahí es con un patrón mixto, el otro es subsólido, y estamos teniendo sincrónicos. Poco frecuente, pero aparece. La incidencia es menor del 3,5. Estas lesiones múltiples pueden tener diferente tipo histológico, aunque las lesiones con el mismo estirpe tienen que estar separadas por parénquima pulmonar sano para decir que son 2 lesiones distintas. Y acá le muestro un paciente que tiene 3 adenocarcinomas, porque le faltara uno. ¿Sí? Uno es prácticamente sólido, porque tiene una gran densidad y se le ve un poquito broncograma aéreo de todas maneras. El otro es bien vidrio esmerilado y el otro es muy tenue. La imagen C es muy tenue, a veces el vidrio esmerilado es muy tenue y por eso se recomienda seguirlo, pero en este caso ya tenía 2 nódulos así, muy probablemente el otro también formaba parte de lo mismo. Eran 3 adenocarcinomas, pero con diferente tipo histológico. Bueno, el diagnóstico imagenológico, ya habíamos hablado. La tomografía de tórax, la radiografía de tórax, la tomografía computada y el PET. La radiografía de tórax ya le dimos mala prensa al principio, piensen que antes no había plan B, pero bueno. El 85% del cáncer de pulmón no diagnosticado por placas, por RX, son nódulos periféricos menores a 2 centímetros, localizados en áreas de superposición con estructuras, sea costilla, clavícula, con lo cual, fíjense que se escapa muchísimo el cáncer de pulmón, la placa de tórax, más aún si no le piden el perfil. Porque es el perfil, te pone en evidencia algo que en el frente estaba tapado. Es inusual la detección de carcinomas menores al centímetro en una placa de tórax. Mientras que una tomografía computada, estamos hablando de qué hacer con un nódulo de 6 milímetros. ¿Se entiende la diferencia? El estudio de radiólogos expertos en interpretación de RX de tórax mostró que un 90% de los tumores periféricos y un 75% de los tumores ciliares fueron visibles retrospectivamente. O sea que después del átomo volvieron para atrás y ahí estaba la placa. Hay que tener en cuenta entonces prestar especial atención en los vértices y en las áreas retrocardíacas e ciliares. Por eso siempre digo, la radiología es frente-perfil. Por ejemplo acá. Igual ya sé, no van a querer participar porque pensé que vamos a estar todos más cerca. Bueno, este nódulo creo que lo vio el kiosquero, ¿no? Es un adenocarcinoma. Pero ese también es un adenocarcinoma. El de la placa que está al lado. ¿Sí? Lo que pasa que, obviamente, el primero es un nódulo bien redondeado, periférico, se ve. Y lo otro ahí se ve una especie de radiopacidad pseudonodular en el vértice con un tracto lineal. Bueno, resulta que esto era un adenocarcinoma bronquiolo-alveolar. Obviamente, no por la placa de tórax, terminó en una tomografía. Acá tenemos otra placa de tórax, no los voy a hacer participar, una radiopacidad, ¿sí? Que no hace silueta con el borde cardíaco derecho, así que no hay signo de la silueta, que no hace silueta con el diafragma, con lo cual no va a estar en el lóbulo medio seguramente, no va a estar anterior, me faltaría ver el perfil, pero después hago el perfil y por supuesto era posterior, tal cual me lo decía el no signo de la silueta y el no signo de la silueta con el diafragma. Y entonces vemos un nódulo pulmonar en el segmento basal posterior del lóbulo inferior derecho. Bien, en cuanto a la tomografía computada, nos permite hacer una evaluación morfológica, que lo estuvimos desarrollando,
nódulos mayores de 3 centímetros tienen una alta probabilidad de ser maligno. Esto ya lo vimos, ¿sí? Más de 3 centímetros, alta probabilidad. El cáncer de pulmón duplica su volumen entre los 30 días a los 2 años, ¿sí? Su volumen, cosa que nunca medimos. Márgenes y contornos pueden ser suaves, lobulados, irregulares o espiculados, entra todo. 21% de los nódulos de contorno definidos son malignos, lo dije al empezar la clase. No es una tranquilidad que tenga un borde definido. Y después las características internas, ¿no? La cavitación, el broncograma aéreo, el tipo de calcificación. Un 6% de nódulos malignos en alto 100 tienen calcificación de tipo morfa. Bueno, y acá tenemos una gran masa, porque ya no es un nódulo esto, sí que está localizada en el segmento posterior del lóbulo superior derecho y hacia el segmento apical otra segunda lesión cavitada y con nivel. El primero estamos hablando de células gigantes y el segundo de células escamosas. Como les decía, el células escamosas no está acostumbrado a verlo así. En las células escamosas uno dice es una masa infiltrativa del hilio que genera una telectasia, pero también aparece así. Que eso en realidad después lo sabemos cuando lo biopsiamos, no lo sabemos por la imagen. Y acá apareció la famosa volumetría que ya nadie la usa, pero fíjense, la volumetría de lesiones pulmonares en el segmento de nódulos. Este nodulillo tenía una volumetría de 99 milímetros cúbicos y acá pasaron, yo tenía el tiempo entre uno y otro, creo que han pasado 3 meses y la volumetría pasó a ser de 127. Entonces ya, ahí sí ya no importa quién lo medía, ¿se entiende? Y después se las complico más, porque esto directamente nadie lo va a hacer nunca jamás, pero no solamente hablamos de hacer el scan dinámico, ¿se acuerdan? Al minuto, a los 2, a los 3 y a los 4, sino que la manera correcta que uno debería estudiar si tuviera un solo paciente por día y no te estuvieran pisando los talones, sería hacer un wash-in y un wash-out. ¿Qué es esto? Es un estudio dinámico donde hacemos cortes finos y hacemos contraste a los 30 segundos, a los 60, a los 90, a los 120, a los 4 minutos, a los 9 minutos y a los 15 minutos. Bien, ¿y ahora qué hago con eso? Bueno, wash-in, wash-out. Wash-in es, tomo el punto de todas estas mediciones, donde tuve mayor cantidad el pico de contraste de todas estas mediciones, y a ese pico de contraste le resto el sin contraste. Si da más de 25, ¡pum! Entonces la prueba de malignidad. Pero puedo mejorar incluso la sensibilidad, haciéndole aparte el washout. ¿Y qué sería el washout? Tomo las unidades de Hanfield que me dio el último contraste, el más tardío de todos, y a eso le resto la medición que tuve mayor pico de contraste, ¿se entiende? Al último contraste le voy a restar el contraste pico. Si eso queda entre 5 y 31, también adentro, probabilidad de malignidad. O sea que si yo tengo un wash-in que es igual o mayor a 25 y tengo un washout que está entre 5 y 31, ese nódulo es probablemente maligno. Es anecdótico porque no lo va a hacer nadie esto. Pero fíjense, acá hay muchos trabajos y cuando nosotros solamente hacemos el contraste que inicialmente sin wash-in ni washout y decíamos, bueno, cuando aumenta más de 15 unidades de Hanfield, fíjense que la sensibilidad del método para decir que es probablemente maligno es muy alta. Ahora, la especificidad es muy baja, 58%. Si yo hago wash-in, wash-out, como en estos dos trabajos, la sensibilidad sigue siendo alta, 94, 81, pero la especificidad aumenta a más del 90%. ¿Se entiende? Con lo cual, si yo a un nódulo pulmonar le hago wash-in y wash-out, y entra dentro de los rangos que tienen que entrar, puedo decirle al médico, este nódulo es probablemente maligno. ¿Se entiende? Fíjense estos ejemplos, lo voy a pasar rápido, pero acá tenemos una serie de contrastes donde el wash-in quedó en 48, el wash-out quedó en 28, el wash-in arriba de 25, el wash-out dentro del rango, nódulo probablemente maligno. Lo mismo este paciente, le hacemos todos los picos de contraste, le quedó el wash-in en 68, o sea, altísimo para arriba de 25, y el wash-out quedó en 23, también nódulo probablemente maligno, ¿sí? Quedó en la teoría porque le digo, nadie lo está haciendo esto del año 2007, ya no se hace más por cosas que ya les conté. Pero esto es una buena manera de tener una actitud conservadora del nódulo pulmonar y poder decirle, che, bueno, no, entre wash-in y wash-out me da que es probablemente benigno, lo repetimos en 6 meses la tomo,
O no, va a biopsia o a cirugía. El PET. Bueno, yo soy medio enemigo del PET, pero bueno, no soy medio amigo de la medicina nuclear. Da información metabólica y funcional con correlación anatómica. El 18-FDG es el marcador que se usa, es un análogo de la glucosa. Y existe una sobreexpresión de estos receptores para el transporte de glucosa en la superficie de los tumores. Ahí está el fundamento. Es capaz de detectar tumores activos metabólicamente en lugares no sospechados clínicamente. Es útil en la estadificación, en el control post-tratamiento y en la recurrencia. Pero el nódulo, que tiene menos de 8, ya no le confío, ¿sí? También depende de cómo se hace la fusión, quién fusiona. A mí el PTC no me gusta como estudio inicial. O sea, hay gente que lo va a poner y le dice, no, PTC, a ver, como si nos diera la verdad de todo. La realidad es que el PTC para mí es más útil. Un paciente que yo sé que tiene un carcinoma y que por ahí quiero estadificarlo, por ejemplo, tengo células escamosas con un componente atelectásico, y bueno, quiero ver dónde marca cuál es el target, para decir, es acá, tumor. Después, bueno, ver si tiene adenomegalias que estén marcando a distancia, alguna lesión adrenal que esté marcando a distancia. O el paciente que ya traté y quiero ver la diferencia, yo al paciente le hago quimioterapia y el ganglio que yo ya tenía paratraqueal derecho sigue estando. Ahora, ¿cómo sé yo si no es enfermedad residual? A veces el ganglio puede no desaparecer, pero ya no ser metabólicamente activo. Bueno, el PTC me dice, mira, es enfermedad residual porque ese ganglio que te captaba, ahora no capta. Pero fuera de eso, no soy mi amigo. Diagnóstico diferenciado entre nódulos benignos y malignos, estadificación entre adenomegalias ciliares, mediastinales y detección de metástasis ocultas, información con alta confiabilidad para la elección del tratamiento, entre lo que sería algo paliativo o curativo, delimitación del tamaño tumoral exacto, que esto es lo que yo le decía, acá sí me sirve, sobre todo en el epidermoide, evaluación de la respuesta al tratamiento diferenciado entre enfermedad recurrente, atelectasia y cambios inflamatorios por tratamiento. Y acá vemos al famoso PET, que obviamente ya esta masa si no la marcaba, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de cómo marca el PET una masa del vértice del pulmón, un carcinoma de células grandes este. Bueno, vamos a ver un poquito de imágenes y los libero. Vamos a ver un carcinoma de células escamosas. ¿Ven? Muy característico, se aparece como una masa centroiliar infiltrativa, peribronquial, realza de manera muy heterogénea, donde se pueden ver áreas de hipodensidad central que corresponde a fenómenos de necrosis. Este, digamos, era la placa donde se veía que ya estaba ensanchado el mediastino. Y ahí vemos también muchas veces hay compromiso adenomegálico y es muy difícil diferenciar dónde termina el tumor y dónde empieza la adenomegalia. Así como es difícil diferenciar dónde termina el tumor y empieza la atelectasia, dónde termina el tumor y hay adenomegalias muchas veces paratraqueales o localización retrogrado pretraqueal. Pero fíjense el componente que tiene en torno al bronquio, cómo lo va envolviendo. Y cuando se mete en la luz, lo tapa. Y cuando lo tapa, genera atelectasia. No es el único tumor que hace eso, pero es el más característico que lo hace. Y acá estamos viendo también, por ejemplo, cómo se llevó puesta a la rama para el lóbulo inferior derecho de la arteria pulmonar, lo cual lo transformó en irresecable. Bien, placa de tórax, no voy a hacer, la voy a hacer rápido porque si no, si les empiezo a hacer preguntas me van a matar, pero claramente se ve una retopacidad, una lesión como masa, ¿sí? En el vértice, en el parénquima pulmonar izquierdo, ¿sí? Y acá sí quiero que vean esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Lo salí a participar, pero no me va a dar bola. Es la fisura mayor tironeada para adelante con una reopacidad recontra homogénea. ¿Y qué significa eso? Si yo veo que la fisura fue desplazada hacia adelante, fisura mayor en el pulmón izquierdo, desplazada hacia adelante, una reopacidad homogénea, no veo broncograma aéreo, eso es una... Bien, casi me da un infarto. Y entonces acá lo tenemos. ¿Ven lo que yo le decía? Tengo un carcinoma de células escamosas. ¿Esto es el tumor? No. ¿Esto es el tumor? Tampoco. Esa es la atelectasia, ¿sí? La atelectasia, cuando es posobstructiva, no tiene broncograma aéreo. La atelectasia se define como pérdida de volumen pulmonar, ¿sí? La atelectasia puede tener consolidación o no. La atelectasia cicatrizal no tiene consolidación. La atelectasia pasiva es una consolidación que tiene broncograma aéreo. ¿Por qué? Porque la atelectasia se produce porque alguien le quitó espacio, por ejemplo, un derrame pleural. Pero con la vía aérea está libre, hay broncograma aéreo. O sea, consolidación con un broncograma aéreo no siempre es una neumonía, puede ser una atelectasia pasiva. Pero ¿qué lo define? La pérdida del volumen. Y en este caso tengo consolidación sin broncograma aéreo y con pérdida de volumen pulmonar. Atelectasia posobstructiva. Bien, ¿y la causa cuál es? El tumor que anda por acá, ven, y se lleva puesto al bronquio para el lóbulo superior, y entonces todo lo que se absorbe de ahí para adelante colapsa. Y en la placa de tórax es lo que vemos en el perfil, la atelectasia del lóbulo superior. Esta es la manera más frecuente de encontrar carcinoma de células escamosas. Bien, acá tenemos
una lesión cavitada, otro carcinoma de células escamosas que ya se lo había mostrado antes, por eso lo paso rápido. Acá tenemos una radioopacidad sumada a un derrame pleural, una opacidad bien homogénea, bien densa. Ahí en el perfil nos damos cuenta que viene del ilio. Y acá estamos viendo entonces tumor, atelectasia, derrame pleural. Y si siguen para abajo con las imágenes, van a ver que también hay atelectasia pasiva. ¿Por qué pasiva? Primero porque tiene broncograma aéreo, segundo porque le está empujando ¿quién? El derrame pleural. Entonces, como yo les decía, es muy difícil en las células escamosas decir dónde empezó el tumor y dónde terminó. ¿Dónde empezó? Sí, en el ilio. ¿Dónde terminó? Ni idea. Porque hay un componente atelectásico post-obstructivo y acá hay un componente atelectásico pasivo, ¿sí? Uno por el tumor, otro por el derrame. Bueno, una placa de tórax que cualquiera ya en forma normal. Pero vuelvo para atrás y la miramos de manera retrospectiva y fíjense que el vértice estaba obliterado. Siempre miran los vértices, ¿no? Los vértices, los ángulos cardiofrénicos, bueno, perfecto, porque en el vértice hay una opacidad bastante grande y bastante definida, ¿sí? Entonces cuando paso para acá, ahí la veo, si en una tomografía, una lesión del vértice esticulada, una masa, un carcinoma de células escamosas. No se presentaba como masa, sino como nódulo periférico. Bueno, otro carcinoma de células escamosas, acá sí se ve perfectamente, comprometido el lóbulo superior izquierdo, pero también había algo acá, cuando me miraba un detalle, que era la metástasis del tumor, ¿sí? El tumor con su atelectasia, acá está el tumor, ¿ven? ¿Dónde termina? No sé, ¿dónde empieza? Seguro, empieza acá. Fíjense cómo se empieza a llevar puesto al bronquio, la luz del bronquio, probablemente más distal, lo termina quizá en la segmentación para el segmento anterior, se lo lleva puesto, lo ocluye y ahí genera atelectasia. Entonces tenemos atelectasia, tumor con áreas de necrosis y además una metástasis contralateral. Seguimos con el carcinoma de células escamosas. Masa infiltrativa que se lleva puesto ya a los vasos, la arteria subclavia, con una infiltración al canal raquídeo. Fíjense cómo se mete acá, esto es muy agresivo, muy diferenciado, y se mete al canal raquídeo. Y ahí tienen, por supuesto, el PET que les decía, bueno, sirve para ver también que hay metástasis a distancia, como la suprarrenal, como una adenomegalia que está probablemente en el espacio visceral del cuello. Otra placa que tenemos el vértice recontra comprometido con un tumor hiperagresivo, células escamosas pobremente diferenciado que no solamente toma las subclaves, sino que genera osteólisis sobre los arcos costales y se empieza a tener un crecimiento ya extrapulmonar. Y ahí lo vemos, ven un carcinoma de células escamosas muy agresivo, muy indiferenciado, ¿sí? Pasamos al adenocarcinoma, el que dije característicamente, el adenocarcinoma es el nódulo pulmonar periférico con alguna adenomegalia mediastinal, típico. Vimos 40 ya con el tema de los virus implicados, pero acá tenemos una placa de tórax con el nódulo, sí, acá lo tenemos en la tomografía, acá tenemos la adenomegalia mediastinal. Bien, acá tenemos un adenocarcinoma, fíjense que es una lesión mixta con cavitación de paredes irregulares, tenía todos los números, ¿sí? Un adenocarcinoma, o sea, ves, una radiopacidad nodular con patrón mixto, virus esmerilado y con una cavitación de paredes irregulares, punto. Este es más difícil, porque este es una radiopacidad que tiene un patrón virus esmerilado, pobremente definido, en este caso un adenocarcinoma bien diferenciado, el otro un adenocarcinoma productor de mucina. Acá sí es algoritmo, ¿no? Digamos, hay que seguirlo, nadie en la primera dice que es un adenocarcinoma eso. Bueno, otro adenocarcinoma, que ya vimos esta placa, que es ese puntito que está ahí, que ahí está en el perfil, y que ahí está perfectamente en la tomografía, nódulos con articulados, tractos perilesionales que toman contacto con la pleura, broncograma aéreo intralesional. Bueno, otro adenocarcinoma prácticamente cavitado, se ve perfectamente la cavitación de paredes gruesas en la placa simple. Los que están allá ven algo, tienen el monitor allá, sí, ¿no? Porque yo recién me entero, menos mal. Si no se mandaron la gran siesta. Bueno, otro adenocarcinoma hipariliar. Otro adenocarcinoma que ya se comporta como masa, ya no es el nódulo virus esmerilado, ya este tiene un componente necrótico con un metro de contraste, fíjense el centro hipodenso ahí, los contornos irregulares, espiculados, las opacidades reticulares perilesionales. Otro adenocarcinoma. Otro adenocarcinoma que no se comporta como un adenocarcinoma. Yo digo, a veces el tumor es muy agresivo y ya pasó su estadio de nódulo y se ve una lesión infiltrativa. Y acá en realidad
también hay pulmón atelectásico, no es todo tumor. Acá también hay pulmón atelectásico. ¿Por qué? Porque veo que este bronquio, que lo veo perfecto porque tiene las paredes calcificadas, este bronquio tiene contenido endoluminal. ¿Ven? Está tapado. Entonces, fíjense, acá en esta reconstrucción coronaria, como veo el bronquio para el lóbulo inferior tapado en su luz, con lo cual hay un componente atelectásico también. O sea, infiltración tumoral más componente atelectásico. Otro adenocarcinoma en la proximal del ilio, ¿sí? Y en la tomografía damos cuenta que estaba más anterior, nódulo pulmonar, contornos irregulares, espiculados, paramediastinal, segmento anterior del lóbulo superior derecho. Pasamos a carcinoma de células grandes, masa espicular en el vértice. Ahí tenemos el sagital, una metástasis contralateral. Otro carcinoma de células grandes, como marca en el PET, tanto la lesión primaria como la metástasis. Otro carcinoma de células grandes, masa, que ahí la vemos en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, contornos lobulados, realce postcontraste y una metástasis en el segmento basal lateral del lóbulo inferior. Otro carcinoma de células pequeñas con una gran masa central. Ahí lo estamos viendo en la placa de tórax. Y ya tenemos un carcinoma de células pequeñas que se comportaba como un nódulo pulmonar solitario. ¿Sí? Se ve en el frente perfil y lo tienen en la tomografía. Bueno, carcinoma de células pequeñas con compromiso mediastinal. Es del 92% de los casos. Fíjense que lo hace resecable como está envolviendo a la rama, a la arteria pulmonar, izquierda y al bronquio fuente izquierdo. Otro carcinoma de células pequeñas, también con compromiso mediastinal y pariliar. Y acá tenemos los diferentes tipos en cuanto a la extensión que pueden tener células pequeñas. Puede ser un compromiso mediastinal unilateral, mediastinal bilateral, periférico que se comporta como el adenocarcinoma, o periférico y al mismo tiempo mediastinal. En cuanto a la extensión y diseminación, puede tener una diseminación linfática, una diseminación pleural, vamos a pasarlo más rápido esto, una consolidación con broncograma aéreo o una masa que reemplace al lóbulo entero. Y acá les muestro un carcinoma de células pequeñas con compromiso mediastinal, infiltrativo. Fíjense lo agresivo que es. Continúa de la tráquea hacia el bronquio fuente intermedio y bronquio para el lóbulo inferior del pulmón derecho. Fíjense cómo infiltra a la vena cava superior, sin clivaje, por supuesto que esto no es quirúrgico. El realce completamente heterogéneo, con el contraste, con zonas de necrosis. Acá tenemos uno que es tipo periférico y mediastinal. Bueno, la estratificación tumoral, con esto cierro. Prevé la información pronóstica y útil, determina la estrategia óptima a elegir, que sea curativa o paliativa, y se presente es o no candidato a cirugía. En cuanto a la información, están las imágenes, los test funcionales y las condiciones del paciente, tanto para carcinomas de células pequeñas como para células no pequeñas. El TNM no se lo voy a decir, lo pueden ver, pero sí, de todo el TNM, el estadio hasta el 3A, el paciente puede ser quirúrgico. Del 3A en adelante, el estadio 4 ya no es quirúrgico. Después, si quieren, repasan el TNM. Y en este caso les muestro un ejemplo de carcinoma de células no pequeñas, donde hay una irresecabilidad que estamos viéndola. ¿Por qué? Porque tenemos una infiltración de mediastino con una infiltración de lo que respecta a la arteria pulmonar. En este caso, se puede con una resección pericárdica, sí se puede sacar. El carcinoma de células pequeñas se identifica en dos grupos. Enfermedad limitada, que es el tumor confinado a un emitórax, que incluye anomegalias mediastinales homolaterales o contralaterales en huecos supracalculares. Una enfermedad extendida, cuando sobrepasa estos límites, y muy pocos pacientes son candidatos al tratamiento quirúrgico. Es una enfermedad sistémica del diagnóstico habitualmente. Y así terminé. Vieron que le puse quinta al final, ¿no? Bueno. Ahora viene lo más divertido, tomar lista.